La semana pasada había surgido una información que hablaba de un presunto ya protocolo para las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia. Por lo tanto, ya prácticamente estábamos todos comprando nuestros pasajes. Pero no, freno de mano a ello. Allí hubo una confusión y la propia Cámara Empresaria del Transporte de Larga Distancia emitió un comunicado aclarando que todavía no hay ningún protocolo confirmado y que deben seguir esperando a aquellos que tengan que ir al interior del país a través de una empresa de transporte público de larga distancia. Estamos en comunicación justamente con el vocero de la CELADI, la Cámara del Transporte de Larga Distancia, con Gustavo Gaona, para aclarar justamente esta situación. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Gabriel Prosperi te saluda. Gabriel, buen día. ¿Cómo te va? Gracias por el llamado. Por favor. Bueno, aclaremos entonces. Todavía no hay protocolo aprobado. Todavía hay que seguir esperando un poquito más. Nosotros sabemos y somos los primeros en querer confirmar y volver al camino. Vale recordar que los ómnibus de larga distancia están detenidos desde el 18 de marzo pasado, aún antes de la declaración oficial de la cuarentena, un poquitito antes. Y bueno, ansiosos de volver a vincular los más de 1.600 destinos que conectamos solo en la Argentina, además de otros tantos en los países de la región, pero lamentablemente, digamos, siempre fuimos muy cuidadosos de que no se generaran falsas expectativas y de no confirmar una información hasta que no fuera oficial, y la verdad que surgió esta desinformación, valga la redundancia, y se creó la idea de que ya estábamos, que ya volvíamos, y por eso nos vimos obligados a aclarar que todavía falta un poquito más. Evidentemente es una decisión que no depende de nosotros, depende del Ministerio de Transporte de la Nación, y si bien es cierto que hace tiempo presentamos protocolos o nuestras sugerencias sobre cómo debería ser volver a la actividad de la larga distancia, también lo es que todavía no han sido aprobados y que es la autoridad nacional quien a su vez está armando un protocolo integral, quien tomará o no nuestros consejos, nuestras propuestas y lo oficializará, pero por el momento toca seguir esperando y bueno, toca tener un poquito más de paciencia para el regreso de los ómnibus, ¿no? ¿Y en qué consisten esas propuestas que ustedes elevaron? Bueno, nosotros hicimos una propuesta o imaginamos la vuelta del transporte, nos basamos un poco en la experiencia de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Que el mundo nos lleva unos meses en todo sentido con esta cuestión de la pandemia, de las cuarentenas, y el transporte, tanto aéreo como el terrestre, ya empieza ha regresado en el mundo. El transporte terrestre ya en Europa hay países que están circulando con normalidad y demás, con lo cual hemos observado mucho eso. Y primero, la entre comillas buena noticia, obviamente, pues esto se va confirmando día a día, es que se empieza a desterrar esa idea de que el transporte público es un espacio de alto nivel de contagio, lo cual es para nosotros importante. Evidencia que los sistemas de renovación de aire que tienen los ómnibus con la ventilación y demás hace que el aire se renueve constantemente, con lo cual deja de considerarse como se consideraba al principio un espacio muy cerrado de baja ventilación o alto nivel de contagio. Eso es importante por un lado. Por otro lado, digamos, los protocolos que nosotros imaginamos hablan por supuesto de un viaje con barbijo durante todo el recorrido, pero también, digamos, con la idea de un ingreso, por ejemplo, en una terminal con únicamente a las personas que van a viajar. Es decir, imaginamos que una persona llega a la terminal, ingresa en una puerta exclusiva para quienes ingresan, diferente de la que parten. Imaginamos que el boleto ya no debería ser en papel para minimizar los contactos innecesarios, sino desde el teléfono poder mostrarlo. Lo mismo todo lo que tiene que ver con los equipajes de mano. Nosotros de bodega propusimos que vengan previamente rotulados, como para evitar la manipulación, la colocación de marbetes. Y después sí, algunas cuestiones que también se están dando en el mundo, que durante el viaje se elimina, por lo menos por parte de las compañías, ¿no? El catering, los jugos, todas esas cuestiones. No quiere decir que uno no lo puede llevar, pero sí que la empresa lo distribuye a bordo. Eso en teoría se pretende eliminar, ¿no? Por lo menos en un comienzo. Lo mismo mantas, almohadas, algunas cosas que hacen a la sanitidad de la propia unidad. Uh-huh. Pero principalmente lo que nosotros siempre destacamos es el concepto de trazabilidad. Lo que garantiza el transporte público y un protocolo ordenado es conocer quién viaja, de dónde viene, hacia dónde va, y darle la oportunidad al destino, sea una ciudad, sea un pueblo, de saber unas cuantas horas antes, 24, 48 horas antes, saber que va a venir a mi ciudad un colectivo que viene de la ciudad de Buenos Aires o que viene de la ciudad de La Plata o que viene de tantas ciudades,
y yo como destino puedo estar preparado. Primero sabiendo que los pasajeros se les tomó la temperatura antes de subir, sabiendo que todos esos pasajeros van a llegar a ese horario determinado, se puede tomar un protocolo y básicamente identificar a cada una de las personas, tener sus teléfonos de contacto. Entonces, ante la eventualidad de un caso sospechoso, rápidamente ponerse en contacto con la persona, con quienes viajaron con esta persona, y esto es lo que garantiza el transporte público, porque durante estos meses se habló muchas veces de decir, bueno, va a haber turismo en los autos particulares, pero eso lo que hace es no garantizar conocer cuándo va a venir una persona, de dónde va a venir. Entonces puede llegar una familia a un destino balneario a las 9 de la mañana o a las 3 de la mañana o a las 11 de la noche, entonces se pierde ese control. En cambio, el servicio público podría garantizar una comunicación organizada. Sobre eso estamos trabajando, sobre todo generar garantías, generar conocimiento, información, perderle un poco el miedo a esto y empezar a ver al ómnibus como un principio de solución y no como un problema, ¿no? Hablando de ómnibus, de viajes, de pasajes, los precios, ¿cómo van a estar? ¿Se ha hablado de eso ya? Bueno, los precios, siempre vale la aclaración, en lo que son los servicios de larga distancia nacional están regulados por el Estado y el cálculo para estimar un boleto se hace en función de los costos de la actividad. El problema que tenemos hoy es que hace muchos meses que no hay costos, digamos. Pero quien debería determinar esa cuestión concreta es básicamente el Estado Nacional una vez que comience. Nosotros estamos a la expectativa y sabemos que la gente tiene necesidad de viajar, que tiene mucha necesidad y también, a veces, en algunos casos, situaciones difíciles, ¿no? Uh-huh. Pero en ese escenario estamos trabajando en que los boletos estén lo más accesible posible, de que tengan las alternativas, digamos, todos los pasajeros y bueno, pero la verdad que por el momento es difícil saber cuánto costará un boleto, digamos. Por el momento no había modificaciones, insisto, pero habrá que esperar al retorno, ¿no? Es también una de las tantas preguntas y dudas que tenemos. La buena noticia, en principio, es que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Turismo, habló de una temporada, aseguró que iba a haber una temporada de verano, y eso ya nos fija un horizonte y nos permite imaginarnos un poquito más cerca del regreso, ¿no? ¿Todas las empresas están en funcionamiento o ha habido alguna que lamentablemente ha tenido que cesar en su actividad por la pandemia? Las empresas están en 99.9% detenidas, con lo cual es difícil analizar en serio y en profundidad cuál es el estado. Sabemos que ha sido muy, muy difícil para todas ellas, son más de 100 compañías, empresas nacionales, que están soportando este parate sin generar ingresos. Afortunadamente el Estado nos ha ayudado con lo que se llaman los programas ATP, que dan trabajadores, pero realmente el escenario es muy, muy, muy difícil. Entonces, estamos viendo que la situación de las compañías se va a ver, bueno, cuando realmente tengan que volver a la actividad. Ese día de regreso va a ser la que marque la situación real, pero la situación previa realmente es complicada, ¿no? Gustavo Gaona, vocero de la CELADI, la Cámara de las Empresas de Transporte de Larga Distancia, muchas gracias por estos minutos en Próspera Mañana. No, por favor, gracias a ustedes y ojalá que pronto podamos tener buenas noticias sobre el retorno oficial, con todos los detalles de esto que es volver a vincular a Argentina, que es algo que esperan millones de argentinos para volver a realizar turismo, realizar cuestiones personales, ver a sus familiares y tantos otros motivos que movilizan a las personas por todo el país, ¿no? Ojalá. Abrazo grande, gracias.